Bueno, gente, el último giveaway del mundo. Varias marcas que he colaborado y me han ayudado en el camino se han unido conmigo a darles lo siguiente. Un día gratis con la compra de un día en Vive la Van Puerto Rico. Una botella de margarita de Nacho Libre Puerto Rico. Una caja de Right True. Una docena de empanadillas de Los Almendros Puerto Rico. 2 boxes ready para el 2021 de Brands of Puerto Rico, que incluye parranda virtual. Una pieza de ropa de preferencia de Puerto Blanco US. Y una t-shirt size medium verde de pasteles, pitorro y perreo, surtido de sticker y 2 mascarillas de Palabreo Shop. Si quieres saber más, entra a Don Juan del Campo y el link está abajo en las notas del episodio. Mañana 24 de diciembre del 2020 se estará escogiendo el ganador. Todo eso va para una sola persona. El ganador del 2020, el giveaway. Gracias, gente, y seguimos con el episodio de hoy. Este podcast es traído a ustedes por Puerto Blanco US. Tienes que dejar que la camisa hable por ti. Yo siempre me pongo las camisas de Puerto Blanco, siempre, pero siempre me dicen algo positivo de mi camisa. No hay break. Ellos también, además de camisas, tienen correas, pantalones, t-shirts, de todo. Entra a puertoblanco.us y usa el código Café Mano para 10% en tu orden. Gracias por Puerto Blanco y seguimos con el episodio de hoy. Estás escuchando Café en Mano. Café en Mano. A escuchar este podcast que está bien duro. Saludos cafeteros, bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. Dale. 3, 2. Arnaldo. Estamos aquí, Estamos aquí. estamos ready. Al fin. Por fin se nos da. Me acuerdo que me tripea que al fin estamos aquí en persona. Porque de que diría yo, el primer año que yo empecé esto, yo conocía tu trayectoria a través de las redes y dije, yo tengo que tenerte invitado. Y Café en Mano, pues por si no sabías, Café en Mano, originalmente lo empecé por las conversaciones profundas. Que uno cuando se da el cafecito, uno como que se queda Claro, en pausa. se inspira. Ujú. Y nada, y pues de ahí fue que salió el nombre, como que va a tener conversaciones como cuando te das un cafecito y que te Claro. haga sentir eso. So yo dije, mano, ¿por qué no tener un tipo que básicamente dejó el corporate life a decir, ¿sabes qué? Voy a viajar. Romper eso. Que tan difícil se le hace a la gente a veces, tú sabes. Salir de esa comfort zone, ¿me entiendes? Donde Tú- muchas veces tú tienes una vida cómoda, pero realmente no estás feliz, ¿me entiendes? Veo. Yo siempre digo, nosotros pasamos el 50% de nuestra vida útil, nosotros la pasamos trabajando, ¿verdad? Porque yo digo, si tú calculas, qué sé yo, 8 horas al día trabajando, Ujú, una jornada normal de trabajo, claro. pero el día tiene 24 horas, 8. Ponle que son las que tú duermes, te bañas y qué sé yo, o sea, te quedan 16. O sea, la mitad de la vida útil de uno la pasa trabajando. Sí, creo que una de mis explotaderas de cabezas de joven fue como que, espérate, ¿qué es esto? De la mentira del dinero, que el dinero es una ilusión y que realmente lo que tú estás dando es tiempo. Oye, y que los números son una trampa, ¿me entiendes? Porque los números son infinitos. Y la realidad es que yo siempre tengo eso metido en mi cabeza. O sea, Claro. cuando todo tú lo quieres medir con números, ¿verdad? Porque eso es lo que te enseñan los contables, todo el mundo, todas son métricas basadas en números. Pero los números son una trampa. Entonces, el número es infinito. Entonces, ¿en qué momento tú te vas a sentir satisfecho? Tienes una página, tengo 10,000 seguidores, ahora quiero 20, ahora quiero 50, ahora quiero 100. El algoritmo, esto, lo otro, nos volvemos locos, ¿me entiendes? Sí. Por la obsesión del like, por la obsesión del view, por la obsesión del... Entonces, la vida se ha convertido todo en un número. Entonces, es una locura porque perdemos de perspectiva que realmente es lo que tú acabas de decir, ¿sabes? Si algo a ti te cuesta $20, realmente no cuesta $20. Si tú ganas $20 la hora, pues eso cuesta una hora de tu vida, ¿me entiendes? Exacto. Y todo lo pagamos con tiempo. Y sin embargo, una de las cosas que yo digo que menos la gente tiende a valorar es precisamente eso. Yo Ok. odio perder el tiempo. O sea, es una cosa... Si es lo más que yo detesto, es, por ejemplo, ir a un sitio que yo tenía que ir y de momento no pude hacer nada, perdí el tiempo, porque para mí eso es lo más valioso que hay. Sí, definitivo. Yo he tenido... Aquí en Puerto Rico he tenido muchos cruces con eso, que como que, ¿sabes? La gente dice una hora y pues, obviamente, por circunstancias de la vida hay veces que uno se le pasa, pero igual como que es algo constante que sucede aquí en Puerto Rico, que te dicen a las 8 y, y llegan, no, a las 8 en punto te textean, llego 20 minutos tarde y tú, cabrón.
¿sabes? Y es como que, ok, pues, ¿dónde está el respeto hacia mí? Yo por lo regular, bro, cuando eso me pasa, yo me voy ya. Ah, pues, Ujú. claro, pero espérame. No, bye. Sí, sí, Se sí, acabó, sí, sí, ¿sabes? sí. No tiene no hay un minuto de break. ¿sabes? Claro, claro. Entonces te pregunto, ¿qué viajando y cruzando? Pues obviamente los que conocen tu historia y los que te siguen en las redes, ya yo creo que pues más o menos hay como una... Se conoce como cómo empezó Sí, sí, el todo. background. Eso El ya, background exacto, es lo que te algo había comentado, repetitivo, exacto, que me estabas diciendo algo fuera del aire. Ujú. Y comentaste que querías discutir uno que otro tema de los grupos. Que sé que pues obviamente está organizando grupos y el slogan es viaja conmigo. Claro. So, hablando de eso, del cambio que tú, pues, nada, que como que te diste cuenta de romper ese corporate lifestyle al que tienes ahora y que tú mismo dijiste, no, que eso es bien difícil. ¿Tú ves eso cuando viajas con la gente? Como que tú ves como que el transcurso, me imagino la evolución de la persona mientras va, porque son un montón de días que tú estás con las personas que Claro, van dándote... el primer tema es, por ejemplo, en qué consisten mis experiencias grupales, ¿me entiendes? Ok, Mano, antes de yo empezar, mientras yo estaba en el corporate life, cada vez que yo tenía un espacio me iba a viajar. O sea, yo realmente, pues, no es que yo empecé a viajar y dije, ay, qué lindo, yo quiero viajar. Porque mucha gente dice, diablo, yo quisiera hacer lo mismo. Pero el ser humano tiende siempre a querer los resultados, no querer el camino, ¿me entiendes? El camino claro. está bien terrible. O sea, antes de empezar a crear experiencias grupales, ya yo había viajado a 30 países. Ujú. O sea, no es que yo de un día a la mañana fui un día a Europa, me encantó Europa, vengo a Puerto Rico y quiero montar y quiero ganarme la vida de viaje. O sea, tampoco es algo así. O sea, la pasión, yo creo que la pasión por algo no es algo que tú desarrollas de una, ya. Porque la sensación del gusto a veces es momentánea, ¿me entiendes? Y después que lo empiezas a hacer más frecuente, te das cuenta que no necesariamente es una pasión. A lo mejor Exacto. es un impulso. Exacto, sí. Yo llevaba ya 10 años viajando y viajando solo, experiencias de couchsurfing, o sea, yo me quedaba en casa de gente. Sí, eso estaba leyendo que como que... Este, y si usaste couchsurfing. experiencias con gente locales. Sí, porque para los que no saben qué es couchsurfing es como... Eso era lo que se usaba antes que Airbnb existiera. Claro, y todavía sigue existiendo. Claro, Es una también. plataforma básicamente como de intercambio. Yo te podría decir que donde la gente presta su casa para que tú te quedes en casa de ellos gratis. O sea, la peculiaridad que tiene el couchsurfing es precisamente eso. Es gente que quiere interactuar y conocer gente de otros países y qué sé yo. Sí, que right off the bat es como que... Que nosotros medio somos... Es que, loco, yo te voy a decir algo. desconfiados. Sí, somos bien desconfiados. Sí, Cuando sí. te empiezas a viajar un montón, empiezas a tener este tipo de experiencias, tu mente te cambia un montón, ¿me entiendes? Ya. Y empieza ese switch. Aquí hay dos cosas que se piensan típicamente. Número uno, la desconfianza. Y número dos, todo sexual. Ok. ¿Me entiendes? Diablo, te vas a quedar en otro lado. Eso es para echar polvo. O que te van a matar. ¿Me entiendes? Es como que, por lo regular, cuando yo tendía a hablar de esto, siempre la persona que no conocía lo veía de esas dos connotaciones. Ok. Número uno, la connotación de inseguridad. Y la otra que era connotación sexual. Y tú al ¿Entiendes? principio, si lo hiciste por 10 años, ¿fuiste rompiendo con eso o fue como que te diste cuenta que... Yo empecé, lo que pasa es que cuando yo hice como que el primer viaje que yo hice así como que solo, a mis 24 años, que me di cuenta, porque es que uno cambia también la mentalidad. Cuando tú nunca has viajado, empiezan a meterte un montón de miedos y cosas. Gente que nunca... Por lo regular, la gente que te mete historias de miedos y cosas son gente que no ha ido ni a Vieques ni a Culebra. Entonces, Sí. es como que no te hablan por su experiencia. No es Sí, que te está por lo hablando... que leyeron. Exacto, no te está hablando un tipo que le falta un riñón y te dice, mano, a mí me quitaron un riñón en Japón, ¿me entiendes? Sí, 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 Y por sí. eso te lo estoy diciendo. No, te estoy hablando porque vieron una película que decía es basado en historia verídica y el 10% de la historia es basado en historia verídica, el 90% no. O lo que leyeron en una página que se llama, qué sé yo, historias.com. O sea, que ni siquiera es de un medio... Porque es que el Confiable. problema que tienen las redes sociales hoy día es la desinformación, ¿me entiendes? Es una locura. O sea, tú tienes gente dando opiniones porque leyeron algo en un blog, ¿me entiendes? Porque leyeron algo de una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, ni educación, ni base, ni experiencia en ese tema. Y entonces nos estamos dejando llevar demasiado por opiniones. La opinión de alguien que tiene lógica. El hecho de que tenga lógica no significa ser real. Cuando yo tuve esa primera experiencia, que yo me di cuenta que todos esos miedos que me metían no me pasaron, pues me abrí un poquito más, empecé a perder miedos. Ya empecé a darme la oportunidad
de yo crear mis opiniones basados en mis experiencias. Yo decidí cambiar. Eso fue el primer switch que yo hice en mi vida. Fue, ok, yo voy a empezar a vivir basado en mi criterio, no el criterio de otra gente. ¿Ok? Y el día que yo quiero un consejo, yo lo pido. Porque eso es otra cosa. O sea, cuando empezamos a aceptar que la gente empiece a opinar y a darte consejos que tú no has pedido, es complicado, ¿me entiendes? Porque si tú preparas, si yo no te voy a pedir, a lo mejor, si tú dices, yo nunca en mi vida he cocinado, yo no soy chef, yo no te voy a pedir un consejo de cocina, ¿me entiendes? Ujú. Y entonces a lo mejor yo te estoy hablando de cocina y te empiezas, mire, yo te voy a aconsejar que... No, espérate, o sea, si yo no siento que tú eres la persona idónea para darme un consejo de cocina, no te lo voy a pedir. Entonces, pues, nosotros tenemos que ser bien cuidadosos de quién nosotros recibimos ese tipo de información. Yo como que cambié ese chip en mi cabeza y empecé a decir yo voy a crear mis propias opiniones basadas en mis experiencias de vida, no en las experiencias de vida de otros. Empecé a romper esos estigmas y a medida que fui conociendo gente, me empezaron gente que ya eran viajeros, que vivían así libres, empezaron a hablarme de eso. Yo me quedé aquí, yo hice esto, hice lo otro, empecé a aprender, empecé a darme la oportunidad de yo tener la experiencia y por ahí yo empecé. Cuando yo decidí hacer las experiencias grupales, yo quería básicamente como que tratar de ser un guía de viaje basado en un tipo de experiencias como yo las vivía viajando solo. Pues yo no encontraba eso. Yo encontraba siempre los mismos tours con guías, con la banderita, una guagua, 10 paradas. Y decía, mano, pero yo quisiera que la gente pudiera usar transporte público, mezclarse con la gente, comer en casa de una familia, acampar con, qué sé yo, vivir con unos indígenas en Perú y cosas que ya yo había tenido. Y yo decía, yo quisiera entonces empezar a diseñar este tipo de experiencia y llevarme a gente. Ahí es que yo decido crear estas experiencias grupales creo una agencia de viaje. Porque para poderlo hacer de manera legal, aquí pues tienes que tener licencia de viaje, estar certificado por turismo, cosas que yo no sabía, que yo aprendí en el camino. Cuando me empiezan a llegar querellas, cuando empiezan a llegar, tú sabes. Pero nada, tú sabes, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Así que así yo fui operando hasta que saqué la licencia de agencia de viaje y yo encontré este nicho de gente, viajeros solos. Gente que no tenía como con quién viajar. ¿Dónde los encontraste? ¿En Instagram? En las mismas redes, ¿no? Las mismas redes. La gente que ya me seguía, mientras yo fui creciendo en ese espacio. Sí, porque también tú vienes... Estaba leyendo de tu bio que también vienes del área de publicidad y que tuviste tu propia agencia de Claro, sí, eso es lo que yo me dedicaba. O sea, yo por 3 años lo que me dedicaba era eso, a publicidad digital. que tenías algún conocimiento de del crear algo digital, from scratch. Yo empecé la publicidad digital cuando no existía Facebook, ¿me entiendes? Me veo chamaquito, pero no soy chamaquito. Eso es viajar, gente, lo que hace. Tú sabes, yo tengo 40 añitos, yo estoy en el 4º piso ya. Pero yo tenía así ese background y nada, cuando yo arranqué y empecé a ganar. Igual también cuando yo empecé no habían bloggers casi, ¿me entiendes? No era como ahora que hay un montón de gente que están haciendo sus paginitas, sus cosas, que está bien cool porque yo me acuerdo hace 5 o 6 años atrás, básicamente no habíamos ninguno, o sea, era bien poquita, bueno, bien poquito. Los que estaban documentando viajes y como que sea. Y también la gente viajando a estos destinos así como exóticos, que si Tailandia, que si Indonesia, tampoco era tan común cuando yo empecé a hacerlo. Ahora no, ahora hay un boom brutal con todos esos países, con Tailandia, con Vietnam, con... ¿Y tú lo viste crecer todo eso? ¿Ya tú lo habías hecho? Sí, porque ya yo había arrancado con eso. Entonces... Nada, decidí hacer esas experiencias grupales a destinos también, que no eran los destinos comunes, tú sabes. ¿Cuántos grupos le has dado el servicio? Yo llevo ya como 40 grupos, más o menos. ¿De cuántas personas? Siempre son 10, 12. He hecho bien poquitos grupos grandes. ¿Cuál es el sweet spot para ti, para que se pueda...? Me imagino que ya lo sabes, que 10 y 12, pero llegaste a decir, pues dale, 30 personas. Lo más que hice fue 20. Ok. Pero lo que pasa es que la experiencia fue Islandia. Y era una experiencia que era acampando. Íbamos a acampar, a hacer wild camping. ¿Sabes? Eso con los iglús y... No, wild camping, donde nos cogiera el terreno, un terreno bonito, había una cascada, un río, vamos a pararnos aquí, vamos a acampar aquí, porque Islandia está lleno de... O sea, Islandia es bien poquito lo que está poblado, casi todo es naturaleza virgen. Y es bello, ¿me entiendes? Entonces tiene muchos terrenos que están bien bonitos. Íbamos a alquilar carro y hacer un road trip por toda Islandia y íbamos a acampar un par de noches, otras noches nos quedamos en hostales, otras noches
teníamos propiedades alquiladas. So, ese fue el grupo más grande que yo hice porque la experiencia como que daba, ¿me entiendes? Estaba cool, decía, coño, ¿sabes? Sí, 10 casetas, eran requería. 10 casetas. Mano, 2 de la mañana, una fogata, bailando, un vacilón, tú sabes, cocinábamos. Y pues esa experiencia como que mandaba un Sí, gorillo me grande. acuerdo ver un story tuyo, yo estando en Atlanta, no sé dónde fue, pero fue para el 2018-2019 y tú como que donde quiera los boricuas formamos el party. Me acuerdo que estaban ya haciendo como que estaban haciendo los tents Sí, y había un reggaetón sí, encendido. sí. Y nada, y así entonces tengo experiencias así que he hecho. Esa ha sido la más grande. Por lo regular, yo trato de mantener los grupos chiquitos porque me gusta el hecho de que sea una dinámica, porque son gente que no se conoce, se conocen en el viaje. Ujú. Y yo trato de que sea, y por lo regular, pues, nos convertimos como una familia. Es bien bonito, o sea, la dinámica que se ha dado hoy día, el grupo de viajeros es súper grande, son más de 300 personas que han viajado conmigo. Y es una familia de viajeros, gente que no se conocía y hoy día han viajado ellos por su cuenta. Sí, le rompiste, como tú estabas hablando ahorita, le rompiste el miedo de Claro, o y sea, los miedos y es chulo, de- brother, porque yo te puedo decir que más de la mitad de la gente que ha viajado conmigo siempre es como que, wow, hice tantas cosas por primera vez. Ujú. ¿Me entiendes? Gente que me dice, "Ay, yo nunca he corrido motor". Ah, pues, hermano, la primera vez en tu vida va a ser Tailandia. Ah, qué gacho, me da miedo. Yo no sé correr motor. Y yo decía, pero suena más cool. Yo digo, suena más cool tener un accidente, cabrón, en Tailandia que tenerlo en Barrio Obrero, ¿me entiendes? O algo así. Es como que suena más exótico. A mí cada vez que alguien me pregunta eso, como que, ay, no te da miedo esto, no te da miedo lo otro. Y bueno, lo que pasa es que si yo pienso en cómo yo quiero morir, yo prefiero como que digan, ah, no, ese tipo se mató en una motora en Myanmar. Ujú, Versus ujú. que me digan, mano, nos mataron un carjacking en Santurce, ¿me entiendes? Sí, Entonces sí, yo sí. pienso que pues es más memorable. Ajá. Entonces yo creo que nada, siempre trato de hablar muchas veces con la gente del grupo, de preguntar qué cosas tienen miedo, qué cosas no. Gente que a veces le tiene miedo, qué sé yo, al agua. Me ha tocado gente que le tiene miedo literal a... Agua, wow. Pues que no saben nadar o qué sé Sí, yo, tú sabes, cositas así. Y pues dentro de todo eso, pues trato siempre de meter actividades que traten de sacar a la gente, de romper esos miedos, hacer muchas cosas por primera vez. Ujú. Y es bien chulo, brother, ¿sabes? Lo que ha salido de ahí, cada historia, cada viaje, es bien diferente. Yo puedo hacer la misma ruta con 3 grupos diferentes y son 3 experiencias completamente distintas. No se parece ninguna a la otra, aunque vayamos a los mismos lugares. Hay gente que me dice, no te cansas. He estado en Tailandia 13 veces. Wow. Y pues no me canso, mano, porque es que cada viaje es una experiencia bien distinta. Y yo creo que el regalo más bonito que a mí me ha dado esto es la gente que he conocido. Porque pues yo escojo a la gente que viaja conmigo. Porque yo pienso que en la vida tú siempre tienes que elegir, ¿me entiendes? No todo el mundo tiene la energía buena, no todo el mundo tiene una energía positiva. Eso, que Y, haces como un mini interview o... sí, ellos tienen que ir a un cuestionario, y se entrevista un poco la gente, hay perfil, hay gente que me recomienda, mira, ya hay gente que ha viajado conmigo varias veces y me ha dicho, mira, esta persona yo pienso que es del vibe de los viajes. Sí, porque debe ser un bad trip. Ajá, ¿sabes? Irse Oye, de y un con viaje- todo eso me ha pasado, No ¿sabes? me No imagino. te creo, ¿sabes? El hecho de con todo y que escrineo, siempre se me han colado manzanas podridas. Ujú, Hay ujú. gente, brother, tú sabes que por más que uno le explica, mira, Y no- este y no viaje... tienes- y no tienes historias así bien locas que o peleas o No, cosas como fíjate, que... no he tenido, agraciadamente, no he tenido pelea entre gente o del cuando tienes- grupo. Como que, chicos, pero ¿y por qué no, chica? O sea, Sí me ha tocado gente que se ha ido, tú sabes, que por más que yo le explico, brother, que tengo un video, que le explico a la gente cómo son el concepto de los viajes, son gente que le gustan las cosas estructuradas. Y yo, mano, tú sabes, yo no sé en qué idioma te lo tienes que decir. ujú. Tienes un video de YouTube que te dice claramente cómo son las experiencias. Antes de tú firmar un contrato, te especifico que estos son viajes que nosotros podemos cambiar de itinerario de un día para otro. Yo no te, ¿sabes? Yo te digo los 3 países que va. Lo que va a ocurrir allá adentro, tú te vas a enterar cuando nos vayamos, ¿me entiendes? Porque esto no son experiencias para todo el mundo. Estas son experiencias para gente que quiere vivirse un país de una manera diferente, no como un turista. Que te lo quieres vivir. O sea, si estamos en Tailandia, estamos con un pescador local que tiene su barco, que ya yo lo conozco, y ese es el tipo que me está esperando, que tengo el teléfono. Mira, papi, espérame ahí, voy con un corillo. Y nos vamos a navegar las islas tailandesas con un tipo local, ¿me entiendes? Ujú. No es el tour, no. Sí, sí, a eso es lo que te refieres cuando comentaste que cuando buscaste y no había nada, era lo que se conoce como que, ah, mira, esto es un package y estas son las islas que vamos a visitar. Ya, esto es lo que te y ya. incluye ya. Y lo demás, Sí, sí. eso es que se descifra por ahí para abajo. Es como, a Ujú. veces nosotros te digo, mira, vamos a ver un templo mañana y no llegamos al templo. Me pasó, por ejemplo, una vez en Myanmar
íbamos a unos templos y a mitad había un campo de así de tierra, había unos chamaquitos jugando soccer. Y nos desviamos y nos pusimos a jugar soccer con ellos. Hicimos un equipo de nosotros contra los chamaquitos de Myanmar y hicimos un torneito allí, pero un vacilón. ¿Me entiendes? Me Y imagino. cambió todo el itinerario porque ahí nos metimos 2 horas, papi, pero un vacilón jugando soccer con ellos. Y cuando nosotros logramos hacer un gol, eso fue brincando con ellos, ese vacilón. Había un chamaco allí que conocí allí mismo un día y le dije, mano, quiero comer en casa de tu familia. Y le pagué y nos fuimos todos y nos cocinaron y comimos en casa de la familia del tipo. Entonces son cosas que cambian. Me pasó una vez en Vietnam, por ejemplo, que ¿Nunca conociste a Anthony Bourdain? nunca, sabes que sí, que lo conocí. ¿Sí? Inclusive salgo en el último season que él grabó. Oh. Cuando estábamos él estaba grabando en La Lechonera, en el rancho de Apá. Y a mí me llamaron y fui para allá y salí en el season de él, salgo chupándome los dedos después de comerme un cuerito de lechón. Y Obvio. tuve la oportunidad de hablar, qué sé yo, como 10 minutos con él. Después que terminó todo, me senté un rato, hablábamos, conversamos. Porque él fue como de las inspiraciones más grandes mías. Yo no veo televisión, yo no veo nada, brother. O sea, Sí, me estabas comentando. yo soy como que súper alejado de eso. Pero el único programa que yo veía era ese, antes. Y yo siempre decía, mano, yo quisiera algún día ganarme la vida viajando como hace ese tipo. Y esa fue siempre como una inspiración. Y cuando yo había arrancado la carrera, él vino a Puerto Rico y yo hice un post, me acuerdo en Facebook, y dije, mano, yo quiero conocer a Anthony Bourdain. Y alguien al otro día me llamó por la mañana bien temprano, mira, llégale a Rancho de Apá a las 9 de la mañana. Yo arranqué, papi. Allí llegué. Y, mano, tuve la oportunidad y fue bien cool. Y después, por sorpresa, era para salir en el season. Salí en el season. Y de verdad, para mí fue como que, wow, tú sabes. Sí, me imagino, porque- un goal. Claro. Y una persona que realmente sí me había inspirado, tú sabes. Sí, a yo eso. tuve el mismo feeling porque estaba comentando que pues una de las grandes inspiraciones que yo he tenido con el podcast es Joe Rogan. Y él es comediante y podcaster. Ajá. So, yo vi un stand-up de él en Atlanta. Y tuvo un Q&A al final. Y pues como que fue fuera del podcast, fuera de la... ¿Me entiendes? Fue una experiencia bien loca. No lo conocí ni hablé con él, pero... O sea, lo vi bien cerca y fue como que fue algo bien que voy a recordar por el resto de mi vida. Ujú. O sea, que me puedo identificar Claro. un poco con lo que estás diciendo. Y entonces, en cuanto... Si pudieras ver los últimos... Todos esos 40 grupos y las historias que tienes, que me imagino que son un montón, ¿cuáles dirías que serían los top 3 highlights o los top 5 que tú como que off the bat, mano, este día, este sitio, esta experiencia? Bueno, es que hemos tenido, yo te puedo decir que en cada grupo siempre tengo algo, ¿me entiendes? Ok. Porque es que, bro, nosotros nos apoderamos de las discotecas, ¿sabes? Es bien loco, mano, ¿sabes? Por ejemplo, el último corillo que yo tuve que fuimos a Rusia, Mongolia y China. En Mongolia llegamos a este rooftop que era como bien fino y llegó el corillo y es como que una hora después yo estaba de bartender en la barra, atrás, sirviendo shots, palos, tirando servilletas para el público. Parte del corillo estaba con el DJ poniendo reggaetón. Y de momento decir, mano, qué cosa más loca, mano. O sea, estamos en Mongolia, en la capital de Mongolia, en un rooftop. Y es como que la barra parece una barra boricua, caballo. O sea, esto era un club boricua. Life Una of the vez... party. Sí, loco. Y una vez también en Siberia nos pasó que terminamos cerrando una barra, trepando a la gente encima de la barra, a los locales. Y esa interacción está súper, pero que es súper anormal, tú sabes. Ajá. Pero es que, te juro, o sea, a veces yo me pongo a pensar y yo digo que de todas las experiencias siempre tengo como que cosas súper memorables, ¿sabes? De cada corillo tengo siempre algo como que bien memorable. Ujú. He tenido gente extranjera que ha viajado conmigo, gente de República Sí, Dominicana. yo te iba a preguntar que como que... Usualmente son todos boricuas o... No, el año pasado tuve de República Dominicana. He tenido 3 dominicanos que han viajado conmigo, que viajan desde allá, se encontraron con nosotros en Nueva York. Ujú. Tengo 2 que fueron a Tailandia y Myanmar, y 1 que fue a Filipinas, Indonesia. Y te pregunto, esto es un poco off topic y un poco random, pero ¿tus papás viajaban? ¿O No, tus bro, familiares? cero, jamás en la vida. ¿Sabes? Ok. Mi viejo solamente viajó una sola vez en su vida a Florida y a Boston, porque tenía familia, Ujú. pero una sola vez. O sea, él se montó en un avión una sola vez en toda su vida. ¿Y cuál fue tu primer viaje
¿sabes? El primer viaje fuera a Puerto Rico, ¿cuál fue? Era Argentina. El mío fue Chile. Sí, me fue a Argentina en el Sí. 2004. Fue el primer viaje que yo hice así. Y eras ya adulto. Sí, tenía 24 años Ok. ya, y ese fue como que... ¿Quisiste couchsurfing también o...? No, ahí no hice couchsurfing, ahí yo fui como que fue mi primera experiencia así solo, y me fui a la Patagonia, hice 20 cosas, pero para mí Argentina es como que el país, como que yo tengo el attach más como emocional, porque ese fue como el país que me enseñó, mi pasión por el mundo fue ahí. Entonces, Veo. yo tengo un tatuaje, por ejemplo, en el corazón, que es como mi corazón viajero. Sí, yo vi el tatuaje. Y ahí pues tengo la estampa de Argentina. Te lo hiciste aquí, ¿verdad? Sí, yo me lo hice aquí con Carla Pinto. Ok. Y... Sí, yo vi el proceso de tu tatuaje en Sí, los stories. bien doloroso. Me imagino. Y fueron varias sesiones, ¿verdad? No, fue en una sesión, bro, de ¿Qué? 8 horas. Sí, 8 Wow. horas, una sola sesión. Y por hablar de eso rápido de los tatuajes, porque yo también tengo como un attachment, obviamente, porque mi primer viaje fuera a Puerto Rico fue para Chile. Y me hice un tatuaje en el muslo, porque vi los Andes. Ok, ajá. Que eso fue como que, espérate, yo soy una hormiga y yo soy nada. Claro. Ese feeling, como que te quería plasmarlo de alguna manera. Y me hice un tatuaje como que para conmemorarlo. Entonces, este tatuaje me lo hice en Atlanta cuando me mudé de Atlanta. Ok. Obviamente no tiene nada que ver con Atlanta, pero como que quería... Claro, sí, ¿entiendes? es como un sello, una estampa de... Y... ¿Qué tú puedes decir? Como que tú tienes un tatuaje en diferentes lugares. Mano, Me refiero en... ¿Todos han sido de Puerto Rico? No, o... no. Ok. Yo me he tatuado con 36 tatuadores diferentes. Ok. En 32 países. Ok. Ok, qué cabrón. yo me he tatuado en 32 países. Y siempre... ¿Y cuál es tu research para hacer eso? Como que ahí mismo, mira, ¿cuál es el tatuador más cabrón aquí? Ok, yo pues vamos me para allá. meto, voy a Google Maps, abro, busco Tattoo Shop cerca, allí mismo. Qué Llego, cabrón. busco Tattoo Shop cerca, busco los reviews, los que veo con buenos reviews, los busco en Facebook, valido que los reviews de Google sean igual que los de Facebook. Les y escribo, ya. les digo, mira, a ver si tienes espacio. ¿Y haces algo similar a la agricultura o algo que te signifique mucho a ti? ¿O como que cuál es el Pues proceso? tengo cuando varios, o sea, tengo llega? obviamente la estampa, Ajá. ¿ok? Que Ajá. ahí pues por lo regular me hago la estampa del país, llevo el pasaporte y basado en el pasaporte pues Por me la sacan fecha y la todo, estampa, exacto. la fecha y todo y me la ponen. Qué cabrón. Pero fuera de eso, sí me he hecho, por ejemplo, en los costados, tengo uno en México, uno de México y uno de... Que de México fue el primer viaje que yo hice con mis hijas, Ujú. internacional. Con las dos, pues yo una foto que de ese viaje se la llevó un ilustrador mexicano que estaba en la calle, el tipo dibujaba, me hizo el dibujo y de ahí fui un tatuador y él me hizo la ilustración tatuada en el costado. Y en Indonesia me hizo otro en el costado y en Tailandia, aparte de la estampa, pues tengo un símbolo budista. Ujú. Tengo el primer tatuaje que yo me hice en otro país, que es un avioncito de papel con la palabra libertad en tailandés. Ok. Y me tatué ya también con los monjes. Hice el tatuaje de lo que se llama el Sakyant. Ok. Es un tatuaje ¿Qué? básicamente, es un tatuaje es un tatuaje sagrado. Cuando tú terminas todo el proceso, es simbología, es una simbología budista Ujú. que por lo regular pues tienen significados de protección, de buena ¿Te suerte. consideras budista o simplemente por la experiencia? No, mira, yo soy, que eres espiritual? yo honestamente, una de las cosas yo digo que el mundo me ha enseñado con el tema de la religión, que la religión es bien cultural. Ujú. Tú crees en lo que tú crees por el país donde tú naces, ¿me entiendes? Y una de las cosas más bonitas que el mundo te enseña es a respetar las diferencias. Porque tú puedes ser la persona más fiel católica del universo, pero si tú hubieses nacido en Arabia Saudita, yo te garantizo que tú eras musulmán. Si tú hubieras nacido en India, yo te garantizo que te ibas a decir hindi. O sea, no importa cuán grande sea tu fe hoy, porque es como el español. Tú hablas español porque naciste en un país de habla hispana. Si tú hubieras nacido en Japón, no me digas que yo amo el español. Si hubiera nacido en Japón, yo hablaba español. No, por favor, ¿me entiendes? Tenemos que entender que hay un montón de cosas que están bien amarradas a la cultura. De las filosofías de todas las religiones, si yo me identifico con cuál me identificaría más, yo te podría decir que con la más que me identifico es con el budismo. Porque es más una filosofía de vida, de lo que tú haces, y tú lo recibes. Entonces, ciertas de esas doctrinas, pues la realidad es que sí me identifico con ellas. No me considero que soy de ninguna religión, las respeto a todas. Pienso que es bonito que la gente tenga fe en algo. Pienso que eso también nos crea un balance en la vida. Pero sí tuve la oportunidad de tatuarme, de hacerme ese tatuaje, y al final, que cuando termina el tatuaje, una
uno va donde un monje y el monje empieza a bendecirlo, hace unas oraciones encima del dibujo, le pone una lámina de oro, lo sopla y es como el ciclo del tatú. Qué cabrón. Entonces yo creo que de todos los tatuajes que tengo, para mí ese es el más anormal, porque Bueno, porque fue un proceso. sí, mano, y bien cultural, y es como sí, que sí. yo pues lo tengo bien plasmado en tú sabes, como que esa En el parte ser. para mí fue una experiencia bien anormal, o sea, como que... Ujú, ujú. Entonces, para ir más o menos acabando, porque sé que estamos contra el reloj, ¿cómo te has podido adaptar con la pandemia? ¿Cuál fue tu último viaje cuando empezó el COVID? El ¿O último antes? que yo hice fue en enero, Ok. que Y ya fue... había, me imagino que... No, todavía el COVID no había... Estaban como que los primeros ¿Ese fue el que mensajes de fuiste para China. Mongolia y No, Siberia? yo fui a Australia y Nueva Zelanda. Ese Ok. fue a mediados de enero. Pero fue un caos, porque cuando yo fui estaba lo de los fuegos forestales, Ah, sí, sí, un sí, caos, pero nada, al final cuando yo llegué allá, todo estaba súper calmado, todo estuvo bello, todo salió bien. Yo tenía un viaje que salía para Filipinas, Indonesia y Singapur el 14 de marzo. Y el 15 fue el lockdown. Yo el 13 de marzo decido cancelar ese viaje, cerrarlo. Decirle, pues no lo voy a hacer porque no me atrevía. Ujú. Todavía no habían hecho lockdown, todavía no habían cerrado esos países. Pero yo decido, y el 15 anuncia ya Filipinas que van a cerrar, que van a hacer lockdown. Así que lo mejor que hice fue haberlo cancelado, porque si no, nos hubiésemos quedado pillados. Ujú. Me quedé, ¿sabes? Mi carrera de viaje ahí queda en una pausa, ¿verdad? Queda paralizada por la incertidumbre, porque tú no sabes cuánto termina. Esto era cada 2 semanas. No, tú pensabas que esto es mínimo un mes, porque dijeron que en 14 días es un lockdown y después salimos. Pues no, pero cada 2 semanas se extendía la cosa y todo se ponía peor. Así que yo había abierto un café en el coffee shop en diciembre, Ese es el de Trujillo. el de Trujillo, el Rincón del Viajero. Entonces, con mis ahorros. Y pues terrible, cierran los restaurantes, Arturo, solamente puedo operar to go. Un sitio de brunch estaba recién abriendo, mi menú era bien limitado, tuvo uno sobrevivo. Yo me encontré en marzo con todos los negocios cerrados, sin agencia, sin coffee shop. Ujú. Y fue un momento bien duro yo creo que sobre todo es la incertidumbre, el no saber lo que... Yo sé que si yo me voy en cero, voy a levantarme. De eso yo no tengo duda. ¿Y cuándo puedo empezar a levantarme? ¿Cuánto tiempo voy a estar en cero? Esa es la incertidumbre. Esa es la parte que realmente me causó mucha ansiedad. Pero ya ¿Cuándo empezaste a ver la luz? a finales de mayo, cuando ya empiezan a abrir y permiten que los restaurantes abran con 1%, en junio 1 decido abrir el coffee shop, pero como yo había visto que el menú era bastante limitado, decidí invertir un poquito más en la cocina, agrandar y hacer un menú mucho más abarcador. Y, mano, abrí en junio y fue un palo. Y el coffee shop, empezó a llenarse de una normalidad. Y de ahí, pues, empecé a ver la luz. Entonces, ahí empezaron a llegar ciertas ayudas. Porque a todo esto también, Sí, hay que entraron los yo SBA tenía, y toda sí, esta entonces cuestión. yo tenía los viajes vendidos ya, muchos reservados. El problema es que los últimos que yo tenía fue fácil, las cancelaciones, pero ese viaje, por ejemplo, que yo tenía, el que yo salía el 14, no hay legislación, no hay nada que me proteja, no hay nada, o sea, ningún operador en el mundo sabe qué hacer porque no hay nadie vivo que tenga experiencia en pandemia, que haya vivido alguna, para poder saber qué va a pasar, ¿me entiendes? Entonces se encontró el mundo, se paralizó. Yo me quedé con todas esas reservaciones, todo ese dinero, yo no lo tengo, ¿sabes? Porque si yo tenía todo el dinero acá, pues bien fácil. Yo se lo devuelvo a todo el mundo y me quedo. No, lo que pasa es que ya yo pagué todo. O sea, yo me quedé en nada. O sea, yo estoy y nadie me responde. Ningún operador, ninguna agencia, nadie me responde, estaba todo el mundo saturado, todo el mundo viviendo el mismo caos. O sea, yo me pongo a pensar, ok, el mismo caos que yo tengo es el mismo caos que tienen ellos. Entonces yo creo que esto es un momento que lo único que yo puedo hacer es esperar. O sea, no me queda de otra. La paciencia es una virtud y yo no me queda de otra que esperar y tratar de distraer mi mente y aprovechar estos espacios para hacer las cosas que yo no podía hacer antes por el estilo de vida que tenía. Así que decidí empezar a trabajar conmigo, con mis pausas, a empezar a hacer cosas con la nena, a inventar cosas nuevas, a ponerme a explorar, a hacer lo que sea. En ese espacio, tú sabes, nada, le dediqué bien de lleno y cuando vi que el negocio de la gastronomía sí estaba arrancando, que me estaba yendo bien,
Pero le dije, no voy a vencerlo 2 veces, así que vamos a darle con todo. Vamos a abrir un segundo coffee shop. Voy a abrirlo en Aguadilla. Y pues, tú sabes, yo digo que las crisis y esas presiones, pues nosotros también podemos convertirlo en un abono, ¿me entiendes? Para reinventarnos, para buscarnos nuevas maneras de operar, de hacer negocio. Y nada, brother, tú sabes. ¿Qué hábito? Te estaba comentando fuera del aire que soy bien big en los hábitos y en las cosas que... Y más ahora que, como tú dices, tuviste que, como quien dice, reinventarte en tan poco tiempo. Ujú. ¿Qué hiciste diferente que tú no hacías antes? O que como en esa pausa, ¿qué cosas adaptaste que tú contra esto, I need to do it more? O... Mano, sacar tiempo para mí. Ok. Yo creo que yo definitivamente si algo la vida, lo que la gente veía, por ejemplo, siempre es como que, diablo, la vida perfecta, ¿me entiendes? Pero yo realmente me puse en pausa, porque cuando yo viajaba en grupo, no eran vacaciones, ¿me entiendes? Yo todo el tiempo estoy pendiente a gente, cuidando gente, y así como el papá, cuidándolos a todos, que todos tengan la experiencia. Pero si yo no quería janguear, no tenía la opción de quedarme. Yo tenía que janguear, porque yo los estoy cuidando a ellos. Si yo no quiero ver un templo malo, tengo que ir a ver. Yo tengo que planificar todo y tengo que bregar con las pérdidas, con el operador que me quedó mal, con... Entonces, Sí, el chip de... hay una parte que no estar- se ve, ¿me entiendes? La parte que no se ve es la parte que muchas veces la gente no sabe, ¿me entiendes? Todo el mundo sabe el fruto, tú ves el fruto, pero muchas veces tú no ves todo lo que tú pasaste para ese fruto, ¿me entiendes? Todas las veces que el árbol se pudrió y tuviste que bregar con eso y volver a sembrar, esa parte muchas veces es invisible. Y definitivamente si algo yo aprendí en este espacio es a sacar tiempo para mí, a crear un balance, que no todo puede ser... Está chulo soñar, está chulo, pero yo creo que tenemos que aprender a construir de manera balanceada. Dividir nuestros tiempos, porque esas pausas te permiten a ti tomar decisiones más certeras. Esos espacios que tú tienes para ti. Y vuelvo y te digo, los números son infinitos. Si caemos en esa trampa de que como estamos creciendo, estamos vendiendo, me voy a sacrificar más. Pues no, yo no estoy haciendo negocios para yo estar ahí metido. Yo estoy haciendo negocios. Mi meta con el café no es yo enriquecerme a través del café. Yo quiero crear un ambiente de trabajo que sea sano, saludable para mucha gente y que mucha gente pueda vivir de un negocio. Si yo no pierdo, estoy bien. O sea, mi meta no es ganarle un montón de dinero del café. Mi meta es no perder. ¿Me entiendes? Que se puedan mantener los salarios, que se pueda mantener un ambiente de trabajo sano, saludable para los empleados, que no sea tóxico, que nunca no exista el maltrato, que no exista la explotadera, ¿me entiendes? Esa cultura negrera muchas veces. Y yo quería crear eso, mano. Y a mí el café, hay gente que dice, ya, que los negocios de comida son bien sacrificados. Es verdad, lo son. Pero yo no estoy metido. O sea, yo aprendí a confiar. Yo aprendí a seguir siendo selectivo, a escoger la gente que está alrededor mía. Y a escucharlo y a darle su poder, ¿me entiendes? Yo en el café soy un empleado más. Cuando yo voy, yo soy un empleado más. Mano, y si algo he aprendido de eso, es eso. Yo creo que hacer un poco... Yo ahora siento que soy mucho más sabio a la hora de hacer negocio y he aprendido mucho el tema de meterme en mi cabeza que los números son una trampa. A veces cuando van al coffee shop me preguntan y me dicen, ya, no, hace falta un segundo piso. Y a veces le digo, bueno, lo que pasa es que si yo me dejo llevar por eso, cuando haga el segundo piso me hace falta un tercero, me hace falta un cuarto, porque los números son una trampa. Entonces yo no quiero algo demasiado grande donde yo tenga que sacrificar lo que yo siento que es mágico del negocio. O sea, el coffee shop no es un coffee shop cualquiera, ¿me entiendes? Es un coffee shop que yo quise diseñar también para inspirar. Cada taza tiene una frase que te inspira, que te habla, porque yo siento que hay una necesidad bien grande de nutrir la salud emocional de la gente. Yo trato de que mi café, aparte de ser un coffee shop rico, también sea un coffee shop que aparte de alimentarte, también te alimente el alma y tú sientas que es un ambiente bien sano, los empleados te tratan brutal, ¿sabes? Y todo te habla, es como que desde que tú llegas, del concepto, todo te habla, de que tú puedes, de que te quieras más, de que te valores. Y fue algo que yo siempre tuve bien claro de que lo quiero lograr. Y como vi que funcionó, ahora quiero replicarlo y quiero hacer otros. Porque eso es lo que te iba a preguntar, que sí, son los mismos. Es básicamente una... Sí, va a ser como si fuese una cadena. ¿Y qué diferencia ves entre
localización entre Aguadilla y acá en el área metro? Mano, no. Ayer ¿Esa es la 110? En la, Es no, que estaba el fin de no, semana no, pasado. en la número 2. Va a ser en la misma Ok. número 2. Es más grande. Si un espacio un poco más grande, un reto. Con un espacio más grande. Y el menú pues va a ser como tengo más cocina, pues va a ser un menú un poquito más robusto. Pero la idea mía es poder montar 3. Yo quiero 3 en Puerto Rico. Quiero tener este en Trujillo y eventualmente poderme mudar a un localcito un chin más grande para poder... Yo quiero tener los 3 que sean iguales. No los quiero muy grandes, pero que los 3 tengan el mismo menú, la misma capacidad y qué sé yo. Ujú. Y el tercero, pues, lo quisiera en el área azul, en Ponce probablemente. Ya una vez ya como que Aguadilla esté corriendo chévere, esté estable, entonces me voy y brinco. Yo lo que llevo un año, o sea, yo cumplí un año del coffee shop de Trujillo ahora en Sí, diciembre pero de 14. todas estas cosas que has aprendido, yo creo que cuando ya la pandemia se esté un poquito tranquilizando, el resto va a ser un walk in the park. Bueno, obviamente no así tan literal, pero me entiendes que... Claro, yo creo que cuando... es como los tiempos de María, o sea, yo siempre y hablo con muchos colegas, con mucha gente de negocio, que a veces nos desahogamos uno con otro y yo le digo, mira, mano, acuérdate de los tiempos de María. Yo estoy seguro que los tiempos de María, esas primeras 2 semanas de María, nosotros pensamos que no íbamos a sobrevivir, ¿sabes? Ujú. Y nada, mano, la vida continúa y esto va a ser lo mismo. Esto va a terminar, esto va a durar todo el tiempo y cuando vinemos para atrás va a ser otro recuerdo más. Y la vida para mí es un gimnasio, ¿me entiendes? Mientras más peso tú levantas, más fuerte te hace. Y yo creo que esto es un momento de nosotros ejercitarnos y seguir levantando ese peso y darnos cuenta que sí, que podemos y que vamos a hacer el de esta y que cuando salgamos vamos a ser más fuertes, más duros y vamos a tener mucha más madurez y más capacidad para poder lograr lo que nosotros queremos. Yo creo que si algo a mí me ha enseñado esta pandemia es que la vida es bien efímera y que la vida te puede cambiar de un momento a otro. Y yo creo que es momento de meternos en la cabeza mano, que no te puedes quedar con las ganas. Porque es que tú no sabes en qué momento la vida te cambia, te da un giro 360. Pensamos que tenemos tiempo, pero realmente es que no sabemos cuánto. Y si yo le tengo miedo a algo hoy día, yo le tengo mucho miedo a ese arrepentimiento. A no hacer algo cuando puedo hacerlo o por miedo no lo hice y de momento ya se me hizo tarde. ¿Te acuerdas cuando aprendiste eso? ¿Sabes qué edad fue que tú como que ese pensamiento de como que no tengo que hacerlo ahora o porque no hay tiempo? O... Lo que pasa es que cuando yo arranqué mi primer negocio, yo no tenía oportunidades. Entonces yo arranqué, ¿Y qué le diría a ese Arnaldo? Como que a ese que estaba empezando, que como que maybe, como que tenía todo lo que ha pasado Ujú. y todo lo que has logrado, pero Sí, no... si yo volviera atrás, mano, si yo volviera a mi pasado y me encontrara con mi yo hace, qué sé yo, hace 16 años atrás, Ajá, yo te puedo 16. decir, ya lo que hice puta, mano. Yo te diría como que, mano, pudiste predecir el futuro. Te atreviste, dejaste los miedos a un lado, porque la realidad es que yo me atreví a hacer algo en aquel momento, a mis 24 años, en contra de la mayoría de la gente a mi alrededor. Me veía con bien pocas posibilidades de éxito y honestamente yo me atreví a decir, yo voy a construir, mano. Yo voy a, aunque no tenga, porque es que siempre tenemos esta freaking idea en la cabeza de que para hacer un negocio tienes que tener dinero, tienes que tener contacto. Y tenemos que aprender que si tú no tienes padrino, ¿verdad? Que siempre te dicen, el que no tiene padrino no se bautiza. Yo pienso que si tú no tienes padrino, mano, tú coges la freaking agua y te la tiras por encima, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos la capacidad de construir, de diseñar, y es meternos ese chip en la cabeza, mano, que lo único imposible es lo que tú no intentas. De verdad, tú sabes, no hay nada más de verdad, no existe otra cosa imposible. Lo único imposible es lo que tú no intentas. Y vivir con ese chip me ha hecho a mí tener un montón de experiencia y miro para atrás y yo digo, wow, mano, cuántas cosas he vivido y qué bueno que yo decidí intentarlo todo, mano. Y yo cada vez que quiero algo, lo voy a intentar. De verdad, no me importa, mano. O sea, yo monté un coffee shop y yo nunca en mi vida había sido mesero. O sea, yo nunca en mi vida, mano, los huevos hervidos se me pasan, ¿me entiendes? Yo no sé cocinar, yo no sé... Pero sí sé Y que fuck it. quiero hacer las cosas bien, mano. Que yo quería crear un ambiente de trabajo sano y que yo amaba los coffee shops, amaba los conceptos de los coffee shops. Y que yo estuve 2 años viajando el mundo, visitando coffee shops. Y los veía desde un punto de vista operacional. Yo estuve 2 años visitando coffee shops, evaluándolos desde un punto de vista operacional. Qué cosas me gustaban, qué cosas no. Qué cosas veía que me gustaban, qué cosas me encantaban de uno, de otro. Porque para mí el coffee shop es como tú dices. Tu podcast se llama Café en Mano porque el coffee shop, cuando tú te tomas un café, son conversaciones profundas. Para mí un coffee shop, más allá de cualquier cosa, es como un espacio para tú reunirte con alguien, para tú, no sé, mano, es más allá de un café. Claro. Yo digo que nosotros, la mayoría de los cafeteros somos, yo soy un cafetero de witch, porque yo
Yo soy un cafetero que tomo latte con mucha azúcar. O sea, yo no soy cafetero, mano. O sea, si un cafetero se ve un Yo como expreso doble negro. sin azúcar, Sí, ¿me sí, entiendes? sí, Eso es un sí. cafetero. Así que la mayoría de los cafeteros somos iguales. Porque es que el café que más se vende es el café latte. O el cappuccino. Ese es el best seller. So, nosotros somos una cultura de cafeteros, no cafeteros. Pero sí el concepto es bien chulo porque pienso que es un espacio que te debe servir para inspirarte, para crear. Por eso yo quería hacer un espacio, no meramente que fuera de café también, sino que fuese un espacio también que te sirva para inspirarte y para crear. Yo creo que con eso podemos irnos, mano. Gracias por darte la Gracias vuelta. por la invitación. Por fin se nos dio, brother. Sí, así sí, que... ya más de un año tratando del back and Pero forth. se nos dio. Pero como tú dices, nada es imposible. Así mismito. Así, en contra del toque de queda. Espero que los guardias no me paren. Así Sí, que... brutal. No había que decirlo, pero está bien. Nada, mano, tira las redes. Dale, Obviamente todo el mundo te manito. conoce. Sí, pero, Darío Strips, tú sabes. Así que, nada. Un aquí, gusto estar contigo, Don Juan del brother. Campo en todas las plataformas. cafehermano.com. Suscríbanse a YouTube. Y acuérdense, el giveaway está afuera. Se dice el ganador el 24 de diciembre. O sea, mañana. Tienen un montón de premios, así que véanlo en el bio. Así que, gente, gracias y hasta la próxima.